Narrativa moderna ahí. El sufrimiento es probablemente la experiencia más universal que existe. Nadie, absolutamente nadie se libra. Y a menudo nos resulta, bueno, completamente abrumador. Totalmente. De hecho, para que no pensemos que esto es solo una idea abstracta, las fuentes que vamos a analizar hoy arrancan con un dato que, a mí por lo menos, me dejó helado. Sí, es durísimo. Cada hora que pasa, más de 5 niños mueren en el mundo por abuso o por violencia. Cada hora. Es una realidad brutal. Y lo paradójico, que es un poco el núcleo de lo que vamos a explorar hoy, es que esa misma realidad, esa oscuridad, no solo lleva a algunas personas a buscar la fe, sino que a menudo profundiza de una manera increíble la experiencia de quienes ya son creyentes. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en una serie de textos extraídos de la obra de Timothy Keller, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Un librazo. Y nuestro objetivo es, intentar entender cómo distintas culturas a lo largo de la historia han intentado darle sentido a algo que parece no tenerlo. Claro. Lo vamos a contrastar con la perspectiva occidental moderna. Y finalmente, pues vamos a profundizar en la respuesta que ofrece la tradición cristiana. Va a ser un viaje de lo filosófico a lo muy personal. Hay una cita de C.S. Lewis que mencionan las fuentes que creo que lo enmarca todo a la perfección. A ver. Él decía: Dios nos susurra a través de los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en medio del dolor. El dolor es un megáfono, vaya. Uf, qué imagen. Y la metáfora central que vamos a usar hoy, extraída de esos textos, es la del sufrimiento como un horno de aflicción. Un lugar terrorífico, sin duda, pero que si se afronta con fe no tiene por qué destruir. Puede refinar, puede purificar y al final fortalecer. A ver, pues vamos a meternos en materia. La primera idea clave que exponen las fuentes es que toda sociedad, toda cultura necesita un discurso, o sea, una narrativa coherente para dar sentido al sufrimiento. Un mapa, por así decirlo. Eso, un mapa. Sin un mapa para navegar ese territorio, la gente se queda a la deriva, a merced del resentimiento, de la inestabilidad. ¿Qué tipo de mapas han existido a lo largo de la historia? Pues, a ver, las fuentes los agrupan en 4 modelos tradicionales, 4 grandes formas de entenderlo. El primero es el moralista. El moralista. Sí, la idea de que sufres porque has hecho algo mal. Es un castigo. La respuesta, por tanto, es, pues, portarse bien, para evitarlo. Un momento, ese suena increíblemente simple, casi infantil, pero es que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Incluso en comentarios casuales como algo habrá hecho o se lo buscó. Es una forma muy básica de buscarle un orden al caos. Totalmente. Es el más instintivo, digamos. Luego está el autotrascendente, que asociamos sobre todo con el budismo. Vale. Aquí, el sufrimiento es una ilusión creada por nuestros deseos, nuestros apegos. La solución no es portarse bien, sino desprenderse, alcanzar el desapego. Entiendo. El tercer modelo es el fatalista, cuyo mejor ejemplo es el estoicismo. El sufrimiento no es ni un castigo ni una ilusión, es simplemente el destino. No puedes hacer nada. Nada para evitarlo, así que la única respuesta honorable es soportarlo con entereza, con la cabeza alta. El ideal del duro que hemos heredado en parte, ¿no? Aguantar sin quejarse. Es una postura que impone respeto, pero no sé, parece un poco fría. ¿Y el cuarto? El cuarto es el dualista. Este sí que nos suena. Piensa en Star Wars. Ah, claro. La idea es que el sufrimiento es una de las armas en un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y tu papel es elegir un bando y mantenerte fiel, luchar por la luz. Vale. 4 modelos muy distintos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes los usan como telón de fondo para destacar lo extraña, lo rara, que es nuestra visión occidental y moderna del sufrimiento. Radicalmente extraña, ¿sí? La perspectiva secular moderna, según la describen, parte de una premisa totalmente diferente. ¿Cuál? El universo es puramente material. No hay propósito, no hay un bien o un mal cósmico, no hay destino. Todo es producto del azar y las leyes de la física. Ya. Y si esa es la premisa, el sufrimiento deja de ser un misterio filosófico para convertirse en algo mucho más simple. ¿En qué? El sufrimiento es aleatorio, sin sentido, y por tanto no es un problema moral o espiritual que debamos entender. Sino un problema técnico que debemos arreglar. Justo. Claro. Y la gestión de ese problema técnico se delega en expertos.
Si te duele el cuerpo, vas al médico. Si te duele la mente, al psiquiatra. Si te duelen las emociones, Al terapeuta. Exacto. Y esto, según los textos, crea una enorme confusión, porque cada experto tiene una visión reduccionista. el famoso dicho del martillo y el clavo. Se menciona ese mismo. Si tu única herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El sufrimiento se descontextualiza. Deja de ser parte de la historia de una persona para convertirse en una serie de síntomas que hay que eliminar. Y al final solo nos quedan dos grandes estrategias. Por un lado, controlar nuestras respuestas emocionales, gestionar el estrés, evitar pensamientos negativos, practicar mindfulness. Sí. Y por otro, intentar eliminar la causa material del dolor, buscar justicia, encontrar una cura, cambiar las circunstancias. Ojo que las fuentes dejan muy claro que buscar la justicia y aliviar el sufrimiento material es algo bueno, ¿eh? Incluso bíblico. El problema es cuando esa es la única respuesta, Claro, porque te deja completamente indefenso y sin recursos cuando te enfrentas a un sufrimiento que simplemente no se puede arreglar, una enfermedad incurable, la muerte de un ser querido, una traición. ¿Qué haces entonces? La narrativa moderna ahí se queda en silencio. entiendo el problema actual. Esta idea de que el sufrimiento es un fallo técnico. Pero me pregunto, ¿esto es algo nuevo? ¿Siempre hemos sido tan alérgicos al dolor? Supongo que para entender a dónde vamos, tenemos que ver de dónde venimos. Es una pregunta clave, sí. Y las fuentes nos llevan de vuelta a la filosofía griega, sobre todo al estoicismo, que fue una de las respuestas más robustas al sufrimiento en el mundo antiguo. Séneca, Marco Aurelio. Esos son los grandes. Para un estoico, el objetivo era usar la razón, el logos universal, para conseguir la apateia, la ausencia de pasiones. Vencer el miedo a la muerte y controlar las emociones era la meta. La salvación era impersonal. Tu pequeña razón individual se disolvía en la gran razón cósmica. Sin embargo, el cristianismo acabó ganando al estoicismo. Se convirtió en la fuerza dominante. ¿Por qué? Pues los textos argumentan que fue porque ofrecía una esperanza mucho más humana y satisfactoria. Primero, ofrecía un Dios personal y la resurrección individual. Que no es poca cosa. Claro, la gente no quería disolverse en el cosmos, quería volver a ver el rostro de su hijo fallecido, volver a escuchar la voz de su esposa. El cristianismo prometía eso. Es una diferencia brutal. Una cosa es la serenidad impersonal y otra muy distinta, la esperanza de un reencuentro. Exacto. Y segundo, la salvación no era por el control de la razón, sino por la fe y el amor. No se trataba de amar menos las cosas de este mundo para que no te dolieran si las perdías. Esa era la solución estoica. Que es un poco triste, ¿no? Sino de reordenar tus amores, amar a Dios por encima de todo lo demás, lo que te daba una estabilidad que nada ni nadie podía quitarte. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que, según los textos, la capacidad de los primeros cristianos para perdonar a quienes los torturaban en el circo, esa paz que mostraban ante la muerte, fue una de sus mejores herramientas de marketing? Dicho así, suena un poco crudo, pero sí, Es una idea increíblemente potente y francamente muy extraña para nuestra mentalidad actual. completamente. Usaban su capacidad para sufrir mejor como la prueba definitiva de la verdad de su fe, pero claro, esa visión tan robusta se fue diluyendo con el tiempo. ¿Y cómo pasó eso? Para entenderlo, las fuentes se apoyan mucho en el filósofo Charles Taylor, que es probablemente uno de los pensadores más importantes sobre cómo ha cambiado nuestra forma de vernos a nosotros mismos en los últimos 500 años. ¿Y qué dice Taylor? ¿Qué ha cambiado? Él identifica dos cambios clave en la mentalidad moderna. El primero es lo que llama el marco inmanente. Una palabra un poco técnica. Sí, pero la idea es simple. Es la idea de que solo existe el mundo natural, el que podemos tocar y medir. Lo sobrenatural, lo trascendente, simplemente se evapora. El universo se cierra sobre sí mismo. De acuerdo. ¿Y el segundo? El segundo cambio es el nacimiento del yo regulado o el yo autónomo. El individuo moderno se ve a sí mismo como el centro y el creador de su propio significado. Ya no miramos hacia afuera, a Dios, a la tradición, a la comunidad, para encontrar un orden moral. Lo creamos nosotros mismos. Vale, tenemos un universo cerrado y un yo que es el rey de ese universo. La combinación de ambas cosas suena explosiva. Lo es. El sociólogo Christian Smith, citado en las fuentes, le pone un nombre a la religión popular que surge de esta mentalidad: deísmo moral y terapéutico. Uf,
Ese nombre es todavía más académico. A ver, tradúcemelo. Básicamente, es la creencia, a menudo inconsciente, de que Dios existe principalmente para nuestro beneficio. Como un mayordomo cósmico. O un terapeuta divino, exacto. La idea es, si yo soy una buena persona, que suele significar ser amable y no hacer mucho daño, entonces Dios está obligado a mantenerme sano, feliz y próspero. Es una relación transaccional, no de fe. Y claro, eso crea una crisis de fe inevitable en cuanto llega el primer sufrimiento serio. Inevitable. Porque choca frontalmente con la expectativa de que la vida debe ser feliz y que yo tengo el control. Si soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Dios no está cumpliendo su parte del trato. Exactamente. Por eso las fuentes lo describen, de forma muy gráfica, como la peor condición preexistente para enfrentar el sufrimiento. Vaya. Llegas a la batalla más dura de tu vida completamente desarmado. Entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la alternativa práctica que proponen estos textos? Pues volvemos a la metáfora del horno. Pero se añade otra imagen muy potente: el sufrimiento como el gimnasio de Dios. Me gusta esa. La idea es que las pruebas no son necesariamente un castigo, sino un entrenamiento. Revelan nuestras debilidades, nuestra dependencia de la comodidad, del control, de la aprobación de los demás, y a través del esfuerzo producen fortaleza, paciencia y paz. Y para ilustrar esta, que puede sonar un poco abstracto, las fuentes se centran en una de las historias más potentes de la Biblia, la de José. Es una historia de sufrimiento extremo y prolongado. José es el hijo favorito, y sus hermanos, carcomidos por la envidia, lo venden como esclavo. Tela. Acaba en Egipto, y cuando parece que las cosas mejoran, es acusado falsamente de violación y acaba en la cárcel. No durante un fin de semana, durante años. Años en los que desde su punto de vista Dios parece estar completamente ausente. Si rezaba, nadie respondía. El silencio debía ser ensordecedor. Totalmente. Pero el punto clave de la historia, tal como la analizan los textos, es que Dios estaba oculto, pero nunca ausente. Estaba obrando a través de los actos malvados de los hermanos, a través de la injusticia de la esposa de su amo, a través de coincidencias. Estaba tejiendo un plan mucho más grande e invisible para José. Y todo culmina en esa escena final, cuando José ya es el segundo hombre más poderoso de Egipto y se reencuentra con sus hermanos, que están aterrorizados, y les dice esa frase increíble. Que es la clave de todo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esa frase lo cambia todo. Fíjate que no niega el mal. No dice, bueno, no fue para tanto o me hicisteis un favor. No, lo reconoce. Reconoce la intención malvada de sus hermanos, pero la enmarca dentro de un propósito redentor de Dios que es más grande que el mal que le hicieron. Y es esa perspectiva, y solo esa, la que le permite perdonar de verdad y no dejarse consumir por una amargura que habría sido totalmente comprensible. Vale. La historia de José es increíble, pero seamos sinceros, no todo sufrimiento acaba con uno convirtiéndose en el virrey de Egipto. Desde luego que no. A veces el dolor simplemente duele y no parece tener ningún sentido redentor. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el lamento? ¿Está permitido estar enfadado, triste, quejarse a Dios? Totalmente. De hecho, las fuentes insisten muchísimo en eso. Advierten contra una especie de estoicismo cristianizado que apareció en la Edad Media y que básicamente prohibía las quejas como si fueran una falta de fe. Pero eso se aleja muchísimo de la propia Biblia. ¿En qué sentido? El ejemplo más claro que ponen es el Salmo 88. Es una de las oraciones más oscuras de toda la Biblia. Es un hombre que le grita a Dios diciendo que lo ha abandonado, que lo ha hundido en la fosa más profunda. Vaya. Y lo más impactante es cómo termina. No acaba con una nota de esperanza tipo, pero sé que al final me salvarás. No. La última frase es, has alejado de mí amigos y seres queridos, mi único amigo es ahora la oscuridad. Qué duro. Y el hecho de que esa oración esté en la Biblia, en el libro de Cánticos oficial, es en sí mismo un permiso divino para ser brutalmente honestos en nuestro dolor. Es como si Dios dijera, puedes decirme esto, aguanto. Es una validación del lamento. Exacto. Y hay otro ejemplo precioso en la historia del profeta Elías. Justo después de su mayor victoria, cae en una depresión profundísima. Se va al desierto y le pide a Dios que le quite la vida. ¿Y qué hace Dios? La respuesta de Dios es fascinante. No le da un sermón.
No le dice, venga hombre, anímate que acabas de ganar. Me lo imagino. Le envía un ángel y el ángel no habla. Simplemente le toca con ternura y le prepara una comida, un poco de pan y agua. A veces, la respuesta teológica correcta ante un dolor profundo no es un argumento. Es un bocadillo y un abrazo. Exactamente. Hay un tiempo para la acción y la teología y hay un tiempo para el cuidado compasivo y el silencio. Uf, hemos hecho un recorrido muy intenso. Empezamos viendo cómo las culturas intentan enmarcar el dolor. Pasamos por el extraño giro de Occidente hacia un yo que se siente con derecho a la felicidad. Sí, Y hemos terminado con esta visión alternativa que no niega la brutalidad del sufrimiento, sino que lo ve como un posible camino de transformación. Me quedo con esa idea de que el sufrimiento, aunque es terrible, puede funcionar como un fuego que quema los ídolos a los que nos aferramos, el control, la comodidad, la reputación, y reordena nuestros amores, anclándonos en una esperanza que las circunstancias ya no pueden destruir. si tuviera que sintetizar la respuesta central que ofrecen estas fuentes, diría que se basa en que, en esta visión, Dios no es un espectador distante del sufrimiento. No está lejos. No. Primero, entra en él. La figura central del cristianismo no es un filósofo impasible ni un rey en su trono, sino un Dios que sufre en una cruz. Segundo, está presente en él, como esa misteriosa cuarta figura que caminaba ilesa en el horno de fuego junto a los amigos de Daniel. El cuarto hombre del horno. Tercero, lo redime. Usa el mal y el sufrimiento para producir un bien mayor, como vimos en la historia de José. Y cuarto, y esto es crucial, promete terminar con él. La esperanza final no es soportar el dolor para siempre, sino la promesa de un futuro donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y para terminar, quiero dejar una idea para reflexionar, una última vuelta de tuerca que las fuentes extraen de un análisis de C.S. Lewis. Siempre brillante. El propio argumento que usa el ateísmo contra Dios, ¿cómo puede existir un Dios bueno si hay tanto mal en el mundo?, se basa irónicamente en un profundo y arraigado sentido de la justicia. Es verdad. Nos indignamos con el sufrimiento porque sentimos instintivamente que el mundo no debería ser así de cruel. Claro. Sacaríamos esa vara de medir para juzgarlo como injusto. ¿Con qué lo comparamos? Buena pregunta. Quizás esa inquebrantable convicción que tenemos de que el mal es una anomalía, una violación de cómo deberían ser las cosas, ¿no es una prueba de que Dios no existe? Quizás es justo lo contrario, un homenaje inconsciente a un orden moral real, una pista, un eco en nuestro corazón de que fuimos creados para algo mucho, mucho mejor. Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibros.cristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.